Advertencia. Si tú no quieres controlar a los demás, lo entiendo, pero hay gente que no piensa así. Es importante que aprendas sobre psicología oscura. Debes estar preparado y listo para actuar. Si alguien intenta controlarte, recuerda que la única manera de aprender a defenderte es que aprendas a atacar. Plataformas como TikTok y YouTube están plagadas de videos que te hablan acerca de técnicas de manipulación, consejos para que la gente se obsesione contigo, manipulación para enamorar, trucos de seducción. Capaz has probado alguna de estas técnicas y te llevaste una desilusión al ver que no funciona, y capaz hasta llegaste a pensar que la psicología oscura es una tontería, que para que funcione debes tener suerte de encontrarte con una persona tonta. Pero, ¿qué es la psicología oscura? La psicología oscura se enfoca en los aspectos más ocultos y manipuladores de la mente humana, y cómo estos influyen en el comportamiento de las personas. Se centra en técnicas como la persuasión, el control mental, la manipulación y el engaño, mostrando las estrategias que personas astutas y poderosas usan para influir en los demás. Sin que te des cuenta, todos los días se aplica la psicología oscura. En el trabajo, colegio, universidad, tus amigos, pareja, padres, y tú igual la usas. Un claro ejemplo es la típica frase manipuladora de los padres, que te dicen: yo te he dado todo, yo tengo derecho a decidir sobre tu vida. O una frase de las parejas, como llega a ser: si de verdad me amaras, harías esto por mí. Como te habrás dado cuenta, es súper común, y si tú no aprendes, serás controlado por todo. Lo cierto es que para aplicarla en tu vida no basta con saber unos trucos, unas técnicas que viste en unos videos, en unos TikTok. Es un camino en el cual debes aprender las bases y los fundamentos. Recuerda que antes de correr debes aprender a caminar, y antes de caminar debes gatear. En este video aprenderás los primeros pasos fundamentales de la psicología oscura y te daré unos ejercicios para que vayas practicando en tu día a día. Veamos el camino de la psicología oscura como un iceberg. En la punta del iceberg tendremos el análisis de las personas. Esto es importante porque no podemos manipular a todas las personas de la misma forma. No todos tienen los mismos puntos débiles. Aprenderemos cómo estudiar correctamente a los demás e identificar sus puntos mentales débiles y sacar provecho a nuestro favor. En el segundo punto tendríamos la persuasión. Una vez que podamos analizar a los demás mediante la comunicación abierta y honesta, sin recurrir a la fuerza o violencia, podremos influir en la actitud, emociones y puntos de vista de los demás, convenciéndolos en algo que queremos. Luego tendríamos ya un nivel mucho más avanzado, que se conoce como la programación neurolingüística. Aquí el asunto se pone interesante. Mediante patrones mentales podremos lavarle el cerebro a los demás, creando vínculos y conexiones fuertes. Sus pensamientos, emociones y acciones estarán a nuestra voluntad. Podremos reconfigurar la manera en la que ellos se autoperciben, haciendo que confíen en nosotros. Confiarán hasta su propia vida en nosotros. Luego pasamos a un punto que ya es algo de carácter que podríamos llamarlo usado por la delincuencia, la manipulación. A diferencia de su hermano, la persuasión, la manipulación es caracterizada por el engaño, control mental y explotar los puntos débiles de los demás, causar daños mentales, físicos e incluir muchos aspectos de emociones. Y pasamos al último punto, al final del iceberg, a la parte más oscura, la guerra psicológica. Muchas veces encontrarás resistencia de parte de un individuo que es respaldado por un grupo, y es ahí donde tendrás que luchar no solo contra uno, sino con varios, y tendrás que manejar la situación de manera adecuada si quieres obtener aquello que tanto buscas. Entonces, continuando con el análisis de personas, vamos a ver dos temas: los temperamentos, las microexpresiones
y continuaremos con algunos tipos de ejercicios que pueden aplicar cada día. Entonces, como primer temperamento tenemos al colérico. Personas fuertes, dominantes y orientadas a la acción. Suelen ser decididos y agresivos, pero tienen un punto débil: la necesidad de controlar todo. Se irritan fácilmente si sienten que todo se les está yendo de las manos. Así que nuestra táctica para poder influenciar en ellos será hacerles creer que ellos están controlando absolutamente todo. Pero en medio de eso, nosotros vamos a ir revelando lo que nosotros buscamos, pero lo vamos a hacer mediante las acciones de ellos. Por ejemplo, imagina que estás en una discusión con un colérico que necesita dominar la conversación. En lugar de enfrentarlo directamente, de ponernos a discutir, podríamos aparentar estar de acuerdo con sus ideas principales, dejándole la impresión de que tiene control. Sin embargo, en pequeños detalles, vamos a ir sugiriendo opciones sutilmente distintas, pero sin hacerle ver que él no tiene el control, haciendo que él piense que fue su idea desde el principio. Temperamento número 2. Los melancólicos. Son personas analíticas, perfeccionistas y tienden a ser muy pesimistas. Y tienen un punto débil. Suelen ser sensibles a las críticas y al fracaso. Entonces, nuestra táctica para poder influenciar en ellos va a ser utilizar los elogios estratégicos. Vamos a buscar a un melancólico que esté realizando un proyecto, una actividad, y vamos a ir a darle nuestra aprobación poco a poco para hacerle sentir que sus esfuerzos son apreciados. Un ejemplo claro sería en el trabajo. Imagina que un melancólico que siempre busca la perfección en sus tareas es vulnerable al elogio. Podrías reconocer su esfuerzo en su proyecto y elogiar su minuciosidad. Al mismo tiempo, podría sugerir que ciertos aspectos necesitan revisión. Aprovecharemos ese miedo al fracaso para que realice cambios que se alineen con lo que nosotros queremos. Él va a buscar nuestra validación, puesto que él piensa que aún lo que está haciendo no ha alcanzado la perfección. Entonces, él estará dispuesto a ajustar lo que está haciendo a nuestra sugerencia y a lo que nosotros queremos. Continuamos con los flemáticos. Tranquilos, relajados y evitan los conflictos. Prefieren la estabilidad, no les gusta hacer cambios fuertes. Punto débil: el miedo y los cambios bruscos los hacen más manipulables. La táctica aquí es explotar su aversión al conflicto, presentando situaciones donde se sientan presionados a seguir la corriente para evitar problemas. Un ejemplo claro: supongamos que trabajas en un equipo con una persona flemática. Evita a toda costa las confrontaciones. Si necesitas que acepte tu propuesta, podrías inducir el temor a un posible desacuerdo o conflicto con el resto del equipo si no se toma una decisión. El flemático buscará la armonía, evitar los problemas, y es más probable que así acceda a tu sugerencia, simplemente para evitar tensiones innecesarias. Pasamos con el último temperamento: los sanguíneos, extrovertidos, optimistas y sociales. Les encanta ser el centro de atención, por lo cual será más fácil, a diferencia de los demás temperamentos, ubicarlos. Tienen un punto débil, suelen ser vanidosos y buscan a toda costa la validación de los demás. La táctica: aprovecha su necesidad de atención, haciéndolos sentir especiales, mientras sutilmente los conduces hacia lo que quieres. Ejemplo: imagina que estás tratando de convencer a un sanguíneo para que te ayude en un proyecto. Sabes que disfruta ser el centro de atención. Podrías decirle que solo él tiene las habilidades para hacer que el proyecto brille, asegurándole que recibirá todo el crédito y reconocimiento. Al apelar a su vanidad, lo estarás manipulando para que trabaje en tus intereses, pensando que lo está haciendo por su propio beneficio. Ahora pasaremos al lenguaje corporal. El lenguaje corporal dice mucho más que las palabras. Las personas pueden revelar emociones y pensamientos a través de pequeños gestos inconscientes.
Aquí es donde puedes descubrir vulnerabilidades ocultas simplemente observando ya sea la postura, gestos y expresiones faciales. La postura. Una persona que se inclina hacia ti está interesada o abierta a la conversación. Una persona que se inclina hacia atrás o cruza los brazos puede estar a la defensiva o insegura. Puedes aprovechar esto ajustando tu enfoque. Si detectas una postura insegura, puedes adoptar una postura dominante, aumentando su inseguridad y controlando la interacción. Contacto visual. El contacto visual es una poderosa señal. Si alguien evita el contacto visual, puede estar ocultando algo o sentirse incómodo. Esto revela vulnerabilidad. Puedes usar la intimidación sutil manteniendo el contacto visual prolongado, lo que puede hacer que la persona se sienta incómoda y ceda ante la presión. Manos y gestos. Las manos nerviosas, los dedos tamborileando o los movimientos inquietos son señales de ansiedad o inseguridad. Si detectas estos gestos, podrías exacerbar esa ansiedad, cuestionando o desafiando suavemente a la persona para poder desestabilizarla aún más. Ahora pasaremos a las microexpresiones. Las microexpresiones son esas breves, casi imperceptibles expresiones faciales que revelan las verdaderas emociones de una persona. Por ejemplo, una sonrisa falsa que no involucra los ojos o un ligero ceño fruncido puede mostrar emociones ocultas como frustración o disgusto. Detectar estas emociones te da una ventaja porque sabes exactamente cómo se sienten, aunque intenten ocultarlo. Y aquí, una vez que ya repasamos temperamento, lenguaje corporal y microexpresiones, podremos usar una estrategia combinada de estudio para las personas. Combinando temperamento y lenguaje corporal, podremos hacer una breve manera de influir en alguien. Imagina que estás hablando con una persona melancólica y notas que evita el contacto visual y cruza los brazos. Esta persona probablemente sea sensible a las críticas y esté a la defensiva. Aquí puedes aplicar elogios estratégicos para también sembrar dudas sutiles sobre su trabajo, explotando su miedo al fracaso y llevándolo a buscar tu aprobación. Otro ejemplo, imagina que estás en una negociación. Si detectas que alguien con temperamento flemático se siente incómodo y mantiene los brazos cruzados, podría introducir la idea de un posible conflicto para aumentar su incomodidad. Como no querrán enfrentarse a eso, es más probable que accedan a lo que propones solo para evitar el malestar. Para concluir este video, saber analizar a las personas es una habilidad poderosa dentro de la psicología oscura. Al identificar su temperamento y observar su lenguaje corporal, puedes descubrir sus puntos débiles más profundos y utilizarlos para influir en sus decisiones y comportamientos. Recuerda, la clave no es solo conocer estas técnicas, sino aprender a aplicarlas de manera precisa en cada situación. Te invito a ti que a partir de ahora, cada día, en la universidad, colegio, trabajo, en tu familia, donde sea que te encuentres, como primer ejercicio, debes reconocer los temperamentos. Una vez que puedas reconocer fácilmente los temperamentos, busca las microexpresiones. Luego fíjate en el lenguaje corporal. Combinando todo eso, estarás listo para leer a las personas y usarlo a tu favor. Pero si recuerdas bien, al principio del video te dije que habían 5 puntos. Ya tocamos el primero. Nos quedan 4 puntos más. Así que yo te invito a que te suscribas, le des like al video y estés atento a la parte número 2. Sin nada más que añadir, me despido. Un saludo cordial a todos.